Los samaritanos eran un grupo con raíces comunes a los judíos, pero surgió un desprecio hacia ellos en tiempos bíblicos. La enemistad se remonta a siglos atrás, cuando el pueblo de Israel estaba unido bajo una sola corona. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono, pero su actitud autoritaria provocó descontento. Las tribus del norte se separaron del reino del sur y nombraron a Jeroboam como su monarca, formando dos naciones, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Judá mantenía su lealtad al templo de Jerusalén, mientras el norte buscó independencia espiritual, levantando altares en otras ciudades. Jeroboam promovió un culto alternativo para evitar que su pueblo regresara al sur para adorar, iniciando una separación religiosa irreconciliable. Con el tiempo, el reino del norte decayó, cayendo en idolatría y desobediencia. Los profetas advirtieron del desastre, pero fueron ignorados. En el año 722 a.C., el imperio asirio atacó Israel, sitiando Samaria durante 3 años hasta que la ciudad cayó. La destrucción fue brutal, y los asirios deportaron masivamente a la población, dejando solo campesinos y personas de bajo estatus. Trajeron colonos de otras culturas para ocupar las tierras. Los nuevos habitantes trajeron cultos y formas de entender lo divino, pero enfrentaron calamidades que los asirios interpretaron como ira de los dioses locales. Enviaron sacerdotes israelitas para instruir a los nuevos habitantes en la adoración del Dios de Israel, creando una fusión de creencias. Así nació la identidad samaritana, conservando elementos de la antigua fe de Israel pero con influencias extranjeras. Para los judíos del sur, los samaritanos eran una versión corrompida del verdadero Israel, una desviación impura, lo que inició un desprecio creciente con los siglos. La brecha entre judíos y samaritanos se profundizó cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, avivando el viejo resentimiento. Cuando los israelitas iniciaron la reconstrucción del templo tras el regreso del exilio, un grupo de samaritanos se presentó con una propuesta inesperada. Expresaron su deseo de colaborar en la obra, argumentando que también ellos adoraban al Dios de Israel y querían ser parte del proyecto sagrado. A simple vista, esto parecía un gesto de solidaridad, pero los líderes judíos percibieron otra cosa. Zorobabel, junto a los principales dirigentes, rechazó la oferta. Sabían que la religión de los samaritanos había sido contaminada por prácticas ajenas al culto verdadero, resultado de su origen mixto. Temían que aceptar su ayuda implicara comprometer la pureza espiritual de la tarea que se les había encomendado. Para ellos, esta misión era exclusivamente para aquellos que se habían mantenido fieles al Dios de sus padres. Este rechazo hirió profundamente el orgullo samaritano. Lo tomaron como una afrenta, una forma de exclusión injusta. Aquellos que alguna vez se consideraron aliados, ahora se sentían humillados y traicionados. El desencanto pronto se transformó en hostilidad. Si no podían construir junto a los judíos, entonces harían todo lo posible por impedir que el templo se levantara. El libro de Esdras narra cómo los samaritanos iniciaron una campaña de obstrucción. Intimidaban a los obreros, esparcían rumores maliciosos y sobornaban a funcionarios persas con tal de detener los trabajos. Sabían que, si Jerusalén recobraba su esplendor, los judíos ganarían influencia en la región. Sus esfuerzos no fueron en vano. Las denuncias llegaron hasta el monarca persa, quien, alarmado por las acusaciones, ordenó suspender la reconstrucción. Con el tiempo, los obreros se desmotivaron, las obras se detuvieron, y el proyecto fue olvidado, hasta que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Ellos alentaron al pueblo, recordándoles su propósito. Tras nuevas dificultades, el templo fue finalmente concluido en el año 516 a.C., marcando una gran victoria espiritual para los judíos, pero también una amarga derrota para los samaritanos. Frente a la exclusión en Jerusalén, los samaritanos optaron por levantar su propio centro de culto. Eligieron el monte Gerizim, al que consideraban sagrado desde los tiempos de Moisés, y allí erigieron su templo. Declararon que ese era el verdadero lugar donde debía rendirse adoración al Creador. Esta decisión selló una separación no solo geográfica, sino también doctrinal. Los samaritanos comenzaron a rechazar las tradiciones de Jerusalén. Adoptaron exclusivamente los 5 primeros libros de la Escritura, el Pentateuco, como autoridad religiosa, ignorando los escritos proféticos y sapienciales que los judíos consideraban sagrados. Esta diferencia profundizó la grieta entre ambos pueblos. La desconfianza mutua fue creciendo. Para los judíos, los samaritanos eran herejes, hijos de una fe adulterada. Para los samaritanos, los judíos eran altivos y extraviados, aferrados a una religión que, según ellos, se había desviado del camino original.
Sin embargo, cuando Jesús apareció en escena, esta división ancestral fue desafiada de forma contundente. Él no solo se atrevió a cruzar las fronteras culturales y religiosas, sino que lo hizo con un mensaje que sacudió los cimientos del pensamiento religioso de su tiempo. Su actitud hacia los samaritanos no fue de rechazo, sino de reconciliación y dignidad. Un encuentro inesperado, una revelación eterna y el renacer de un pueblo despreciado. Pero aquel día, Jesús no se había detenido junto al pozo simplemente por sed. Él tenía una misión mucho más profunda que calmar la garganta. Cuando la mujer samaritana se acercó, él le habló con una frase que cambiaría su vida: si supieras quién te está hablando, serías tú quien pediría agua. Y yo te daría agua viva. La mujer lo miró, confundida. ¿Qué clase de agua era esa? ¿Una fuente mágica, quizás? Entonces Jesús fue más claro: quien beba de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo ofrezco, jamás volverá a tenerla. Esa agua se convertirá dentro de él en una fuente que brota sin cesar, trayendo vida eterna. Estas palabras dejaron perpleja a la mujer. ¿Quién era este forastero que hablaba con tanta seguridad? Pronto, la sorpresa se transformó en asombro. Jesús empezó a hablarle de su vida con detalles que nadie más conocía. Le dijo que había tenido 5 esposos, y que el hombre con quien vivía ahora no era su marido. Ella comprendió que aquel hombre no era un simple viajero. Él conocía su historia, su dolor, sus secretos, pero no la juzgaba. Intrigada por su sabiduría, la mujer trajo a colación una vieja disputa religiosa: nuestros padres adoraban en este monte, el Gerizim, pero ustedes, los judíos, afirman que el único lugar válido es Jerusalén. Entonces Jesús pronunció una verdad que rompería barreras: vendrá el momento, y ya está llegando, en que no importará el lugar. Dios no busca templos de piedra, sino adoradores sinceros que lo adoren en espíritu y en verdad. Ella, sorprendida, dijo: sé que un día vendrá el Mesías, el enviado de Dios, y él nos aclarará todas las cosas. Jesús entonces se reveló con una firmeza que estremeció su alma: soy yo, el que habla contigo. Ese instante transformó completamente a la mujer. Dejó su cántaro y corrió al pueblo para contar lo que había vivido. Vengan a ver a un hombre que ha dicho todo sobre mí, ¿y no será él el Mesías? Su testimonio despertó el interés de muchos. Samaritanos de la ciudad salieron al encuentro de Jesús, y gracias a sus palabras y señales, muchos creyeron. Fue así como una mujer marginada se convirtió en la primera voz del Evangelio entre los suyos. Durante siglos, los samaritanos habían vivido en el margen, rechazados, despreciados, divididos por antiguos conflictos. Pero aquella conversación en el pozo fue el punto de partida de algo nuevo. Y ese nuevo amanecer tomó fuerza poco después de la resurrección de Jesús. Tras su victoria sobre la muerte, el Señor dejó una instrucción clara: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Hechos 1:8. Jesús incluyó a Samaria en su plan divino. Al principio, los discípulos predicaban solo a los judíos en Jerusalén. Pero cuando Esteban fue apedreado por proclamar la verdad, estalló una feroz persecución. Muchos creyentes huyeron para salvar la vida, y aunque parecía una tragedia, fue la chispa que encendió la expansión del Evangelio. Entre los que salieron de Jerusalén estaba Felipe, uno de los primeros diáconos. Felipe llegó a Samaria y encontró allí un pueblo sediento de verdad. Muchos recordaban al profeta judío que había hablado con una mujer junto al pozo años atrás. Así que, cuando Felipe anunció que Jesús era el Mesías, el mensaje encontró terreno fértil. Felipe no solo hablaba, también ocurrían milagros. Enfermos eran sanados, espíritus malignos expulsados, y el pueblo se llenó de esperanza. La ciudad entera se agitó. Y como dice Hechos 8:8, había gran gozo en aquella ciudad. Los samaritanos se arrepentían, creían y eran bautizados en el nombre de Jesús. La noticia de este avivamiento llegó hasta los apóstoles en Jerusalén. Sorprendidos, y seguramente escépticos, enviaron a Pedro y a Juan para investigar. Al llegar, comprobaron que efectivamente muchos samaritanos habían creído, aunque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro y Juan oraron por los samaritanos y les impusieron las manos. Fue en ese momento que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, confirmando que Dios no hace distinción de pueblos. Este acto fue una declaración contundente: los muros del prejuicio estaban cayendo. El mismo Espíritu que se derramó en Jerusalén en Pentecostés, ahora se manifestaba con poder en Samaria.
Esta historia de reconciliación y redención no terminó allí. Aunque las persecuciones, guerras y siglos de marginación casi borraron a los samaritanos del mapa, un pequeño remanente aún subsiste. Para sorpresa de muchos, esta comunidad no ha desaparecido. A día de hoy, unos 850 samaritanos sobreviven entre Israel y Palestina. Viven principalmente cerca del monte Gerizim, en Cisjordania, y en Olón, un suburbio de Tel Aviv. De un pueblo que alguna vez superó el 1.000.000 de habitantes, queda ahora una de las comunidades religiosas más pequeñas. Aún conservan con celo sus costumbres, su lengua antigua y su forma particular de adorar. La historia de los samaritanos, marcada por el rechazo y la marginación, es también la historia de un Dios que rompe fronteras y abre caminos donde otros ven muros. Y todo empezó con una conversación junto a un pozo. Escribe en los comentarios si ya conocías la historia de los samaritanos en la Biblia, comparte esta enseñanza con más personas. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Que Dios te bendiga.